Y también soy investigador en el Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. Mi profesión, cuando no estoy haciendo activismo, es ser filósofo. Investigo cuáles son nuestras obligaciones morales, políticas, en relación con los demás animales. Y este es el tema un poco del que os quería hablar hoy, en esta charla. Porque muchas veces yo he oído hablar de que el antiespecismo es una posición política. Y hablando con personas distintas, veo que tienen visiones distintas sobre lo que es, sobre qué es lo que esto quiere decir. A veces posiciones antagónicas. Y entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que yo pienso al respecto? ¿Cuántas de vosotras habéis oído alguna vez que el antiespecismo es una posición política? Podéis levantar el brazo. Bueno, es interesante porque hay gente que dice que no lo había oído nunca. ¿Y cuántas habéis oído decir que el resto de luchas de justicia, las que tienen que ver con los seres humanos, como el feminismo, por ejemplo, o el antirracismo, por ejemplo, no son importantes cuando estamos luchando en el movimiento antiespecista, que hay que dejarlas a un lado? ¿Cuántos habéis oído esto? También un porcentaje considerable. ¿Y cuántas habéis oído lo contrario? También, más o menos igual. ¿Y cuántas de vosotras diríais, bueno, el antiespecismo es una cosa más bien de izquierdas? Bastantes también, muchas. Bueno, y finalmente, ¿cuántas habéis oído hablar en contra de lo que suelen llamarse medidas bienestaristas y a favor de un activismo basado en educar en el veganismo? Muchos. Bueno, pues yo hoy tengo la que creo es una tarea quizá complicada de explicar por qué creo que muchas de estas cosas son falsas. Muchas de estas cosas que os he pedido que dijerais, bueno, ¿qué es lo que yo he oído? Muchas de estas cosas son falsas. Creo que no es verdad. Iré desgranando por qué lo creo así. Vale. Yo, bueno, siempre me dicen que soy un poco curilla, quizá porque estudié en un colegio del Opus Dei, y por eso aquí pongo una frase que es de San Agustín, que en general no es una persona muy recomendable, pero para esto sí, porque dice, hablando sobre cómo deben funcionar lo que hoy llamaríamos movimientos sociales, que en su época, bueno, pues eran los cristianos que estaban intentando ahí hacer cosas. Dice, ante las disputas acérrimas que había entre diferentes facciones a las que estamos tan acostumbrados en el movimiento. En lo esencial, unidad. En lo incierto, libertad. Y en todo, cuidados. Él no decía cuidados. Yo lo he traducido así porque creo que es más ajustado a como lo diríamos hoy. Creo que este es, en lo esencial, el mensaje con el que yo querría que os quedarais hoy, con esa cita de San Agustín, paradójicamente, aplicada al movimiento antiespecista. Bueno, esto es de lo que os voy a hablar, pero tenemos poco tiempo, o sea que paso de comentarlo. Bien, primero, ¿qué queremos decir con que el antiespecismo... vale, ya está. Quería ver vuestra opinión también sobre esto. Esto es una activista, en este caso de Ética Animal, que es la organización con la que yo colaboro, que está, evidentemente, repartiendo flyers, ¿no? ¿Diríais que lo que está llevando a cabo es una acción política?
Sí, hay un sí rotundo en la sala. Siguiente, por favor. Esta es una marcha contra el sexismo y el especismo del 8 de marzo de 2016 en Barcelona. ¿Diríais que es una acción política? Sí. Vale. Siguiente. Esto es un rescate abierto de gallinas en Argentina. ¿Es una acción política? Sí. Vale. Siguiente. Este es un científico, Jorge Wagensberg, que es una de las personas expertas que fue al Parlamento de Cataluña en 2010 para hablar a favor de la prohibición de la tauromaquia. Entonces estaba mostrando los diferentes instrumentos de tortura al toro y preguntando retóricamente a las diputadas que previsiblemente iban a votar en contra de la prohibición. ¿Esto no duele? ¿Esto es una acción política? Sí. Y esta, junto con la otra, pues ya puedes pasarla si quieres. Esto tiene que ver con una campaña cuyo objetivo era lograr que la Unión Europea prohibiera la cría de conejos en jaula. Esta es una campaña que las activistas que vivimos en Barcelona la conocimos muy de primera mano porque porque la persona que la coordinó desde el Estado español vive con nosotros allí, que es Daniela Romero, que está ahí sentada, y fue la encargada de que gran parte de esto saliera adelante. ¿Sí? ¿Es una acción política? También. Claro, esto es interesante porque seguro que a lo mejor muchas de vosotras creeríais que algunas de esas acciones políticas no se deberían llevar a cabo, quizá porque consideraríais que de alguna forma podrían llamarse medidas bienestaristas, como por ejemplo esta. Pero esto, claro, no quita que sea una acción política. Esto es interesante, porque yo me he encontrado a veces personas que cuando quieren decir que una acción no es política es simplemente yo no estoy de acuerdo con esto. Pero no es porque sea una acción política, claro que lo es. Para entender qué es lo que queremos decir cuando decimos que el antiespecismo es una posición política, primero hay que entender qué es lo que queremos decir cuando decimos que es una posición ética. O sea, ¿qué es lo que diferencia rechazar el antiespecismo a rechazar los helados de pistacho? ¿Sí? Bueno, si a mí no me gustan los helados de pistacho y los rechazo, no está implícito en ello que creo que todos los demás los deberían rechazar y que están haciendo algo malo cuando no rechazan los helados de pistacho, o lo que es peor, les gustan mucho, les gusta comerlos. Entonces, cuando decimos que algo es una posición ética, queremos decir que no es una cuestión de gustos personales. Queremos decir que todos deberían pensar como nosotras en ese punto y que quienes no piensan como nosotras en ese punto están equivocadas. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que rechazar el especismo, como rechazar cualquier otra forma de discriminación, es una posición ética. Nosotros tenemos razón cuando la estamos rechazando y podemos argumentar por qué. Y quienes no están de acuerdo con nosotras están equivocadas. Y otro punto importante, cuando rechazamos el especismo o cualquier otra forma de discriminación, no nos basta con cada una de nosotras dejar de tener actitudes o prácticas discriminatorias. Parte de nuestro objetivo cuando decidimos rechazar eso es lograr que esas actitudes desaparezcan, o sea, que los demás dejen de tenerlas también. Bueno, es esto. Siguiente. Pero claro, el especismo no se manifiesta solo en nuestras actitudes y conductas individuales, también se manifiesta en las estructuras de las sociedades en las que vivimos, en nuestras instituciones sociales, en nuestras instituciones económicas como el mercado, en nuestras instituciones políticas y en nuestras instituciones jurídicas. La manifestación más grotesca probablemente de esto es que en nuestros ordenamientos jurídicos y en general en las reglas sociales que han regido a las sociedades humanas en general, los animales no humanos no son considerados sujetos políticos cuyos intereses deben ser tenidos en cuenta del mismo modo
como los intereses de los seres humanos, que al menos algunos de ellos sí son considerados sujetos políticos. Cuando hablamos de el bien común de nuestra comunidad política, como son comunidades políticas anti-especistas, creemos que el bien común tiene que ver solo con los intereses humanos, no con los intereses de los demás animales, que no se consideran constitutivos del bien común. Por eso, el especismo es un problema político, porque se manifiesta no solo a nivel individual, sino a nivel institucional, y tiene como reflejo más fuerte el hecho de que los animales no son sujetos políticos, sino que en realidad son cosas, en general, suelen ser considerados cosas sobre las que nosotros, los sujetos políticos, podemos tener derechos. Bueno, si el antiespecismo debe conformarse como un movimiento político, hay dos preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer al respecto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir ese movimiento político y cuáles son las mejores estrategias para alcanzar ese objetivo? Claramente, aquí solo estoy diciendo cosas que todas sabemos, ¿no? Creo, de momento, acabar con la explotación animal es un objetivo esencial del movimiento anti-especista. Pero sería un error pensar que debe ser el único. ¿Por qué? Porque discriminar a alguien no solo se manifiesta cuando le causamos un daño, cuando le causamos un daño que no estaríamos dispuestos a causar a alguien que no perteneciera al grupo discriminado, sino que se manifiesta también cuando nos negamos a ayudar a alguien que lo necesita simplemente porque, en este caso, es un animal que no pertenece a la especie humana. Esto implica que aunque lográramos una sociedad vegana, aunque lográramos una sociedad en la que no existiera ninguna forma de explotación animal, ello sería insuficiente para considerar que esta es una sociedad antiespecista o es una sociedad en la que el especismo no existe. Solo se daría eso si además fuera una sociedad que estuviera dispuesta a ayudar a los animales no humanos cuando lo necesitan en las mismas circunstancias en las que creemos que tenemos la obligación individual, pero también política de ayudar a los seres humanos que lo necesitan. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no es una cuestión de matiz? Porque la mayoría de animales no humanos que existen no están bajo explotación, sino que viven en la naturaleza. Y no tienen vidas felices allí, sino que tienen vidas en las que prevalece el sufrimiento. Y no pensemos, sería un error pensar, que la causa por la que tienen vidas en las que prevalece el sufrimiento es porque los seres humanos han hecho algo mal, que también. Es por causas estrictamente naturales. Volveré a ello ahora, pero para que tengamos en mente las cifras de las que estoy hablando. Estas cifras las he extraído de esta página web, bit.ly/los animales cuentan, donde hay un montón de gráficos y datos recopilados con gran esfuerzo por Daniela Baldhorn. ¿Cuál es la cifra de animales bajo explotación en una estimación a la baja? 2.304.000 millones, aproximadamente. ¿Sí? 2.304.000 millones, que es mucho, es muchísimo, pero es relativamente poco, luego lo veremos en términos porcentuales para que nos demos cuenta de cuán relativamente poco es, en comparación con la cantidad de animales no humanos que viven en la naturaleza, que es 1.012.160.000 millones. Sí, son cantidades inimaginables, o que al menos yo no me puedo imaginar. Por tanto, dado que los animales que viven en la naturaleza tienen vidas llenas de sufrimiento por causas naturales, aunque lográramos una sociedad sin explotación animal, si nos olvidáramos de la situación de los animales salvajes, estaríamos incurriendo en el mismo tipo de discriminación especista que criticamos frente a quienes no se preocupan de los animales que se encuentran bajo explotación. Y de hecho, sería peor todavía, porque hay muchos más animales en la
naturaleza que animales bajo explotación. Hay otro aspecto interesante en cuanto a los objetivos que debe perseguir, creo, el movimiento antiespecista, y tienen que ver con lo que suele llamarse transversalidad. Sabemos que la injusticia que los animales no humanos padecen no es la única injusticia que existe, no es la única injusticia incluso estructural que existe en nuestras sociedades. Hay otras, como el feminismo como el sexismo o el racismo. ¿Por qué es interesante esto? Primero, porque las mismas razones que nos llevan a oponernos a la discriminación por razón de especie deberían llevarnos, si estamos pensando bien, a oponernos a cualquier otra forma de discriminación. Nos oponemos al especismo porque creemos que lo único que importa es un individuo. ¿Es sintiente o no lo es? Si es un individuo sintiente, merece todo el respeto, merece consideración moral plena, mientras que las entidades sintientes, no sintientes, no hay ninguna forma en que las podamos tener en cuenta. Pero bueno, si basta que un individuo sea sintiente para que merezca el máximo respeto ético, eso es incompatible con cualquier forma de discriminación. O sea que si hay personas que rechazan el especismo, pero que no rechazan o no se preocupan por otras formas de discriminación, están siendo incoherentes. Por tanto, la primera razón por la que desde el movimiento antiespecista nos deberían preocupar las otras injusticias es porque son injustas en sí mismas. Pero hay otra razón que es muy, muy importante, que es que preocuparnos por ellas y luchar contra ellas en el seno del movimiento antiespecista también es lo mejor para los animales. Porque la mayoría de seres humanos que pueden ayudar a los animales son precisamente aquellos que sufren las otras formas de discriminación que existen en nuestras sociedades. Si queremos que el movimiento antiespecista sea lo más eficaz posible en la ayuda para los demás animales, debemos tener como objetivo convertirlo en un espacio de seguridad para todos, para la amplia mayoría de seres humanos que pueden ayudar a los demás animales. No solo es coherente con lo que deberíamos creer, sino que es el mejor instrumento para ayudar a los demás animales. Hay otra cuestión interesante en cuanto a nuestros objetivos, que es que obviamente no somos robots, en el sentido de que todos pensamos exactamente lo mismo acerca de todo. Incluso si todas estamos de acuerdo, como deberíamos, que todas las formas de discriminación deben ser rechazadas y que deben ser erradicadas en el seno del movimiento antiespecista, esto todavía deja abiertas muchísimas otras cuestiones de carácter ético y político con las que podemos estar perfectamente en desacuerdo. No solo podemos estarlo, sino que lo estamos y no hay forma de eliminarlo. No es posible eliminar el desacuerdo ético y político entre personas razonables, inteligentes y bien intencionadas. Esto va a existir siempre allí. Se cree, a veces, que estos desacuerdos son importantes porque solo desde ciertas posiciones éticas es posible defender a los animales. Claramente, ¿qué es lo que suele oírse? Bueno, que solo puedes rechazar el especismo, solo puedes defender en serio a los demás animales si adoptas una posición de los derechos, o sea, crees que los derechos morales existen, que todos los individuos tienen derechos y que por eso ello debe verse reflejado en nuestro sistema legal, ¿no? Por eso los animales deben tener derechos jurídicos, porque tienen derechos morales. Pero que hay otras posiciones éticas, la gran bestia negra siempre es el utilitarismo,
que no sirven para defender a los animales, que no es posible defender desde esas posiciones éticas que a los animales se les debe reconocer derechos legales también. Esto es una creencia errónea. Desde todas las posiciones éticas que rechacen la discriminación por razón de especie, se sigue que los intereses de los individuos sintientes no humanos deben ser protegidos del mismo modo en nuestro sistema político que los intereses de los animales humanos. Si no, estaríamos incurriendo en algún tipo de discriminación. El antiespecismo también es compatible con diferentes posiciones políticas. Yo antes os preguntaba, ¿cuántos creéis que el antiespecismo es una cosa más bien de izquierdas? Podría haberlo preguntado de otra forma. ¿Cuántas creéis que si te identificas políticamente de derechas, no puedes ser antiespecista? Yo creo que no hay ningún problema en identificarse con ciertas posiciones de derechas y a la vez ser antiespecista. Yo puedo creer que ciertas posiciones políticas de derecha, o todas, están equivocadas y no puedo compartirlas. Eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es si creo que hay alguna inconsistencia, alguna incoherencia con que estas personas sean antiespecistas. Por ejemplo, alguien puede decir algo como: yo creo en el mercado libre, yo creo en el capitalismo, estoy en contra de que el Estado intervenga en la economía porque creo que eso es una vulneración de mis derechos individuales. Y creo que yo tengo derechos individuales porque soy un individuo sintiente y por tanto creo a la vez que todos los individuos sintientes poseen derechos fundamentales a la vida o a la integridad física. Y que por tanto, una de las características de todo Estado justo no es solo que dejaría libertad económica a los seres humanos, sino que prohibiría absolutamente cualquier tipo de explotación animal, porque eso es incompatible con los derechos básicos, con los derechos a no ser dañados que tenemos todos los individuos sintientes. ¿Puedes pasar? ¿Por qué es importante esto? Porque estaríamos equivocados si expulsáramos, si creyéramos que no pueden formar parte del movimiento antiespecista personas que, como nosotras, pueden rechazar cualquier tipo de discriminación, pero que discrepan con nosotras respecto de otras posiciones éticas u otras posiciones políticas que tenemos. Y no solo sería un error, por decirlo así, teórico, sino que hay que pensar en algo importante. Aunque una mayoría de personas que estén en la sala podamos considerarnos de izquierdas, lo cierto es que nunca vamos a conseguir que una mayoría social se considere de izquierdas. Sería muy triste pensar que el antiespecismo solo es asumible por personas desde un lado del espectro político, porque entonces estaríamos concluyendo que la mitad o casi de las otras personas, de nuestros conciudadanos, no podrían aceptar el rechazo al especismo, simplemente porque tienen otras posiciones políticas. Esto, como digo, no solo creo que es falso, sino que además nos tiene que animar a ver, no, o sea, uno puede ser antiespecista, aunque tenga posiciones políticas muy, muy distintas a las que yo sostengo. Y esto es, al final, esperanzador para los animales, porque es bueno para ellos que sea posible para la mayor parte de la gente rechazar la discriminación que padecen. Luego hay otro aspecto importante, y con esto acabo la parte que quería hablar sobre objetivos, que es que a veces se dice que aunque hay muchas injusticias, es falso que algunas sean más importantes que otras.
Yo creo que eso no es cierto. Creo que es posible razonar por qué algunas injusticias son más importantes que otras, tienen prioridad sobre otras. Y yo espero explicar por qué esto es compatible con decir que desde el movimiento antiespecista hay que luchar contra toda forma de discriminación. ¿Cuáles son los criterios que podemos tener para ver qué injusticias importan más que otras? Bueno, ¿cuántas víctimas padecen esa injusticia? ¿Cuál es la gravedad de los daños que esas víctimas padecen? Y dado que tenemos recursos escasos, ¿dónde, invirtiendo esos recursos escasos que tenemos, podemos hacer el mayor bien? Siguiendo la misma fuente de antes, fijaos, los seres humanos somos solo 7.600 millones. Ya hemos mencionado antes cuáles eran las cifras tanto de animales no humanos bajo explotación como de los que viven en la naturaleza. Si lo vemos en términos relativos, en términos porcentuales, fijaos, si solo contáramos los animales bajo explotación, el PowerPoint con el que he hecho esto es tan malo que no puede calcular demasiados decimales. Entonces, como el porcentaje de seres humanos es tan poco en comparación con el de los demás animales bajo explotación, directamente dice que son el 0% y que el resto de animales son el 100%. Obviamente esto no es así. Pero si ampliamos el marco para tener en cuenta todos los individuos sintientes e introducimos en el cómputo a los animales salvajes, vemos que, en realidad, el 99,9999 y más por ciento de los individuos sintientes son animales que viven en la naturaleza. No son ni animales bajo explotación ni seres humanos. Esto quiere decir que claramente, en número, las víctimas del especismo son más del 99%. Además, sabemos, porque estamos bien informadas al respecto, que el tipo de daños que los animales padecen, tanto bajo explotación humana como en la naturaleza, son tan graves que son mucho peores de los que suele padecer cualquier ser humano. Si los animales son el número de víctimas mayor que existe y son quienes padecen los daños más graves, en muchas situaciones la conclusión será que es más importante destinar recursos a ayudarles a ellos que ayudarles a otros, porque esa será la forma de construir un mundo mejor, de hacer el mayor bien posible. ¿Sí? ¿Podéis pasar? Sí, ya está. Podéis pasar también. Claro, como he dicho antes, que el movimiento antiespecista debe posicionarse contra las injusticias sufridas por los seres humanos. Es más, y he dicho por qué creo que ello no solo es justo en sí mismo, sino que es muy bueno que el movimiento antiespecista se convierta en un espacio de seguridad, porque ello maximiza nuestra capacidad para ayudar a los demás animales. Pero sería un error ético, sería una equivocación subordinar la lucha contra el especismo a otras luchas políticas, por su número de víctimas y por la gravedad de los daños que padecen. Bien, habiendo hablado sobre objetivos, ¿qué es lo que se puede decir sobre estrategias? En realidad, veréis que se puede decir poco, porque sabemos muy poco. Cuando estamos hablando de una cuestión de justicia, no adoptar la mejor estrategia posible para erradicarla no es solo ser irracional, también supone ser inmoral, porque cuando es una causa de justicia, no escoger la mejor estrategia supone más víctimas. Porque, ¿cómo podemos definir que una estrategia es más eficaz que otra? Bueno, es la que nos permite salvar a más animales con el mínimo de recursos posible. ¿30? ¿Y cómo identificamos
cuáles son las más eficaces. Claramente no valen emociones, intuiciones, sí, reflexiones puramente teóricas. Solo valen evidencias obtenidas de ciencias empíricas y no tenemos esas evidencias. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Por esto, y esto es fundamental, si queremos que el movimiento antiespecista sea realmente eficaz, debe estar compuesto por personas expertas en investigación empírica. ¿En investigación empírica en qué? Pues en psicología social, ciencias sociales en general, ciencias políticas, derecho, biología, ciencias ambientales, etc. Es muy, muy importante que las personas que forman parte del movimiento antiespecista se tomen en serio la necesidad de ser expertas en estas cuestiones empíricas y en no arrogarse la capacidad de hablar sobre cuestiones de las que no son expertas, porque eso es muy malo para los animales. Lo que los animales necesitan es gente que haga investigación empírica a su favor al máximo nivel. Y esto supone reconocer, claramente en mi caso, porque no tengo ni idea de todas esas cosas, quizá el caso de muchas otras personas, que no valemos para ayudar a los animales en esos campos, que valdremos para otras cosas y tendremos que dedicarnos a eso. Pero que hablar sobre cuestiones que requieren de estudio empírico hay que dejarlo solo a las personas expertas en esas cuestiones y hay que animar a personas que trabajan, que se están interesando, que están estudiando en cuestiones empíricas, a que ayuden a los animales desde su carácter experto en esas disciplinas. Puedes pasar bastantes hasta que yo te diga, pasa, porque como tengo poco tiempo, quiero ir más. Aquí, hoy, sí, quiero pasar directamente a esto. Hay algo que es fundamental para que el movimiento antiespecista desarrolle estrategias eficaces, que es que tenga buenas organizaciones de ayuda a los animales. Bueno, ¿qué es incompatible con un movimiento eficaz? Pues organizaciones que hagan dos cosas: que no respeten a los activistas o trabajadores y que no operen con criterios profesionales. Entonces yo querría abundar en ciertos ejemplos de cada una de estas malas prácticas. Ejemplos que no son inventados, sino que conozco por testimonios en primera persona de personas que han trabajado en estas organizaciones, algunas de las cuales están hoy aquí. No respetarles activistas trabajadoras. Por ejemplo, instrumentalización del voluntariado. Sería interesante saber cuántas de vosotras habéis sido voluntarias por organizaciones antiespecistas y habéis sentido que habéis sido completamente instrumentalizadas, en el sentido de que no han reconocido vuestro trabajo. Y no es solo una cuestión de qué actitud muestran hacia vosotras. Por ejemplo, dada la ley del voluntariado, deberían asumir un seguro de responsabilidad civil. ¿Lo hacen? ¿Cuántas personas se han sentido no solo no reconocidas, sino maltratadas por las personas de la organización en la que eran voluntarias? Algo extendido incluso en las grandes organizaciones antiespecistas del Estado español, que es el acoso y las agresiones sexuales por parte de cargos directivos, en general, dominados por hombres. Algo que también ocurre constantemente y que por su propia naturaleza no es transparente, que es como las personas que tienen poder dentro de estas organizaciones, tenemos en general hombres cis blancos que en general no tienen formación, simplemente han estado trabajando muchos años en esto, y ocurre un error, que es pensar que el hecho que llevas muchos años en el activismo antiespecista te da un estatus especial que hace que los demás deban reconocerte un prestigio o una habilidad o una autoridad que no te la da la mera experiencia o haber trabajado muchos años. Generalmente usurpan el trabajo de mujeres, personas racializadas que trabajan para esas organizaciones y que sí son expertas. Algo que es usual también en las grandes
organizaciones, la vulneración de los derechos de los trabajadores, o sea, estrictamente la legislación laboral. Formas de contrato ilegales, bien porque sean incompatibles con el Estatuto de los Trabajadores en general o con el convenio colectivo en particular que rige el tercer sector, incluyéndoles en el contrato en una categoría profesional que no les pertoca, con un salario que no les pertoca, sin darles las vacaciones a las que tienen derechos o no reconociéndoles la indemnización a la que tienen derecho en caso de despido. ¿Qué es usual en todos estos casos? ¿No? Pues la manipulación emocional de que es preciso sujetarse a estos abusos por los animales, lo cual es falso a largo plazo. Es falso que los animales necesiten activistas quemados. Necesitan personas que puedan trabajar por ellos durante 70 años de su vida, no durante 4, y que estén hartas del movimiento. Precariedad en los trabajos. Pensad en el trabajo más peligroso que pueda hacer un activista antiespecista. Imaginad que lo está haciendo como autónomo en una organización o que lo está haciendo en negro, no porque esa persona quiera, sino porque esa organización no quiere evitar responsabilidades en caso de que esa persona sea atrapada haciendo ese trabajo tan peligroso. E incluso negándole la atención psicológica que personas que llevan a cabo esa actividad peligrosa necesitan. Y acoso laboral, en general, la destrucción psicológica de los trabajadores por parte de quienes tienen una posición de poder en la organización. Además de todo esto, que ya sería suficientemente grave, está extraordinariamente extendido en las organizaciones antiespecistas más importantes del Estado español, no operar sobre la base de criterios profesionales, como por ejemplo, incumplir sus obligaciones contables y fiscales, incumplimiento de las obligaciones con las socias, para aquellas que tienen la forma jurídica de una asociación, es decir, incumplir con la obligación de convocar a las asambleas para dar cuenta de las actividades, para que nombren a los órganos directivos. Ausencia de transparencia en general. ¿Dónde va el dinero? ¿Cuáles son las campañas en vigor? ¿Cómo se eligen los cargos? ¿Quién toma las decisiones? Etcétera. En el caso de que sean fundaciones, en general, que el patronato esté integrado por familiares, amigos, compañeras o incluso por miembros de la propia dirección de la organización. Algo flagrante, que es que los cargos de gestión, estrategia y dirección estén cubiertos por afinidad personal y por la muestra de una lealtad acrítica hacia quienes dirigen esa organización, no por la formación ni la experiencia de las personas que deberían ocupar esos cargos. Y algo relacionado que se produce con ello es cómo los fundadores de las organizaciones se convierten en cuello de botella. Muchas veces los fundadores de las organizaciones lo son, no porque sean las personas más capaces posibles, sino porque eran las únicas que existían en ese momento. En la medida que el movimiento se profesionaliza y hacen falta personas expertas que ocupen los diferentes cargos, por orgullo, por incapacidad de verla en realidad, por las razones que sean, los fundadores pueden convertirse en un grave problema, en el sentido de que no saben hacerse a un lado para que personas más capaces ocupen esos cargos, o por creer que su opinión, por el mero hecho de haber fundado la organización, tiene que pesar más. Que las decisiones estratégicas se basen en preferencias personales y no en evidencias. Y algo que me han explicado que sucede siempre es el clima de terror a ser disidente que se vive en muchas de las grandes organizaciones. De cómo se impide mostrar desacuerdos y críticas con quienes tienen órganos de dirección porque son interpretados como una muestra de deslealtad y que por tanto deben ser respondidos mediante represalias, como
acoso laboral, despido, etc. Y finalmente, engaños al público y a las agencias internacionales de evaluación de la eficacia de estas organizaciones que existen, ¿sí? He oído testimonios de muchas personas que cuentan cómo organizaciones afirman haber hecho campañas o se atribuyen éxitos falsos, bien porque no se han obtenido, bien porque son de otras organizaciones. Y cómo con ello no solo engañan al público para obtener donaciones de ello, sino que engañan a agencias internacionales que se supone que deben investigar cuán eficaces son. ¿Cuál creo que debe ser nuestra respuesta frente a estas malas prácticas? Renuncia y denuncia. Renuncia a continuar trabajando en esa organización y avisar que se va a denunciar tanto a el resto de compañeras que forman parte del movimiento antiespecista como ante las autoridades pertinentes en caso de que hayan incumplido sus obligaciones legales o que incluso que hayan cometido delitos de carácter sexual, y bueno, como tengo poco tiempo, ya he dicho muchas cosas, creo que lo mejor es que si alguien tiene preguntas o tiene críticas, las formule ahora. Muchas gracias. Sí. Espera, Hola, sí. A ver, lo primero, felicidades por tu ponencia. Y quería hacerte una pregunta que no sé si lo he entendido mal, pero que a mí me chirría mucho, que es cuando hablas de que hay que intervenir y ayudar a los animales que están en la naturaleza. Esto no sé si quiero aclararlo. Bueno, actualmente animales en la naturaleza que no esté intervenido por el ser humano hay pocos. Pero demostrado, además que luego hablas de la ciencia empíricamente, o sea, la naturaleza, los ecosistemas en concreto, así relaciono biocenosis, biotopo, animales, plantas, etcétera, lo único que quieren es que les dejemos tranquilos y que no intervenga el ser humano para nada. Para mí es un gravísimo error de verdad intervenir en un ambiente natural, porque lo que hacemos es intervenir en la selección natural y en la autorregulación de la naturaleza y en el feedback. De hecho, uno de los mayores argumentos que ponen los cazadores, que es necesaria la caza, porque si no hay sobrepoblación de ciervos, de conejos, etcétera, el mayor argumento que hay es que nos hemos cargado al depredador natural. Si la naturaleza la dejamos libre, ellos se autorregulan. No podemos intervenir ni en la selección natural ni en los animales que están en la naturaleza. De hecho, en el momento que intervengamos, rompemos el equilibrio, incluso perjudicamos. Es cierto que los animales de la naturaleza, pues claro que sufren de enfermedades, mueren antes que cuando los tenemos en cautividad. Pero este punto no lo he entendido bien. Okay. Sí, vale. Entonces, un par de cosas allí. Primero que, claro, intervenciones en la naturaleza podemos hacer muchas. En general, podemos decir que unas pueden ser negativas cuando nuestra intención es causar un daño a los animales que viven allí, o puede ser positiva cuando nuestra intención es ayudar a los animales que viven en la naturaleza. Hay un claro ejemplo de intervención cuyo objetivo es dañar a los animales que viven en la naturaleza, que es la caza, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro objetivo allí es matar a los animales que viven allí. Es verdad que hay un sentido mínimo en el que la naturaleza se autorregula, que es el siguiente, que es, si hay un objetivo que se puede atribuir a los procesos naturales, es que persiguen maximizar las posibilidades de que los genes se repliquen de una generación a otra. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la estrategia reproductiva prevalente en la
naturaleza, que consiste en que, y esto es cierto de la mayoría de animales salvajes, en cada ciclo reproductivo ponen miles de millones, centenares de millones de huevos, ¿sí? De los cuales de media sobrevive solo uno por cada progenitor. El resto de quienes nacen de esos huevos mueren. Estamos hablando de anfibios, peces, invertebrados, pequeños reptiles, pequeños mamíferos, etc. Claro, esto, que causa un sufrimiento terrible, porque las crías que nacen y mueren a los pocos días, pues es por inanición, o por sed, o por parásitos, o por agresiones de otros animales. Todo este terrible sufrimiento es fruto de ese proceso de autorregulación del que tú hablas. Los ecosistemas tienen una capacidad limitada en cuanto al número de animales que pueden soportar, y lo que los procesos naturales han llevado es a que se tenga un porrón de crías y después que sobrevivan las que puedan. Eso es la autorregulación. Entonces, ¿es un buen mecanismo de autorregulación? Si tu objetivo es maximizar la replicación de genes de una generación a otra, sí. Pero ¿por qué tenemos que aceptar que este es un objetivo moralmente válido? No parece que esto tenga ninguna importancia ética en sí mismo. Lo que importa éticamente, yo creo, lo único que importa éticamente es que los individuos sintientes tengan las mejores vidas posibles. Y resulta que la naturaleza es un espacio amoral. La naturaleza es un conjunto de procesos que no están diseñados para asegurar que los individuos que vienen al mundo tengan las mejores vidas posibles. Está diseñada para que sus genes se repliquen lo máximo posible, aún a costa del sufrimiento y la muerte de la amplia mayoría de individuos sintientes que vienen al mundo. Estos son los hechos desde un punto de vista científico. Si creemos, como decía antes, que lo que importa es que los individuos sintientes tengan las mejores vidas posibles, y estos son los hechos, nuestra responsabilidad primero es aceptarlo que la naturaleza no es un espacio idílico en ausencia de la intervención humana, sino que aun en ausencia de la intervención humana es un infierno para los demás animales. Entonces, la pregunta ética es, ¿qué debemos hacer al respecto? Desde un punto de vista anti-especista, la respuesta es: tenemos que hacer respecto de esos animales lo mismo que haríamos si las víctimas de esos daños fueran seres humanos. ¿Qué hacemos con los seres humanos que padecen daños por causas naturales como epidemias o catástrofes o hambrunas? Intentar ayudarles aliviando o impidiendo que padezcan estos daños. Idealmente, esto es lo que deberíamos hacer con los animales que viven en la naturaleza si rechazamos el especismo. Otra cosa es, ¿qué conocimientos tenemos y qué medios tenemos para cumplir con esta obligación moral? Muy pocos. El sufrimiento de los animales salvajes es inmenso. Y la diferencia que cada una de nosotras puede hacer ahora respecto de eso es mínima o de muy poco alcance relativo. Podemos intentar promover campañas de alimentación de animales que lo estén pasando mal en invierno o cuando haya hambrunas. Podemos promover campañas de vacunación cuando haya epidemias. Podemos promover campañas en general de cuidados médicos o cuidar de animales huérfanos. Lo mejor sería que tuviéramos los medios para aliviar todos los daños que los animales salvajes padecen. Como no podemos ahora hacerlo, otra de nuestras obligaciones es justamente desde las disciplinas empíricas que estaba hablando antes, como las ciencias ambientales, como la biología, como la medicina, investigar para tener cada vez mayores conocimientos y mejores medios que permitan que los animales no humanos que viven en la naturaleza tengan vidas tan libres de sufrimiento como las que los seres humanos nos hemos dado gracias a, por ejemplo, la medicina.
Yo creo que esto es lo que se sigue desde un punto de vista antiespecista. Gracias. Pero había alguien antes por aquí, ¿no? Aquí, perdón, sí. Buenas. No sé si te he entendido del todo bien. Cuando has dicho que no todas las personas valemos para estar en el ámbito de la ciencia, medio ambiente, en lo empírico, por así decirlo, ¿no resulta un tanto capacitista decir que no todas las personas valemos para estar en ese ámbito? Es decir, que o sea, ¿quiénes son esas personas? ¿Existen esas personas que no podrían estar has dicho que no todas las personas valemos para todo, ¿no? ¿Puede ser? Que valemos para diferentes cosas. ¿Me entiendes? No sé si... Sí, no, creo que me he expresado mal entonces, porque lo que yo quería decir no era solo que, bueno, cada una de nosotras hemos escogido una especialización distinta, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué es lo que tú has estudiado o quieres estudiar? Ciencias del deporte, por ejemplo. Vale, pues una vez tú te hayas especializado en eso y seas profesional de eso, sería un error, ¿no?, que tú intentaras hablar como si fueras experto en biología, por ejemplo, o experto en ciencias ambientales o experto en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo que sería un error que alguien que es experto en física intentara hablar como experto en ciencias del deporte. Este es el punto que quería decir. Solo eso, ¿no? Que cada una de nosotras, por nuestros gustos, por lo que se nos da mejor, hemos decidido tomar una cierta especialización profesional, hemos decidido convertirnos en expertas en algo, pero eso implica reconocer que no somos expertas en lo otro y que por tanto quienes deben ayudar a los animales desde esas disciplinas son quienes son expertas en esas disciplinas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, lo primero, gracias por la conferencia, me pareció súper interesante, podríamos estar horas debatiendo acá. Quiero enfocar mi pregunta desde el punto de vista académico. Yo vengo de los estudios culturales y cuando estaba escuchando tu reflexión, siguiendo con lo que dijo la compañera, se me venía a la cabeza colonialismo, imperialismo. Las narrativas que hablan de llevar la luz de la democracia a una parte del mundo, la igualdad a otra parte del mundo. Nosotros, desde nuestra visión antropocéntrica, decimos qué es el bienestar, qué es vivir bien, y por tanto, a partir de ahí, condicionamos y intervenimos para cambiar las vidas del resto de los animales. Eso a mí, desde un punto de vista antiespecista, me produce muchísimas contradicciones, porque estamos planteándolo todo desde el punto de vista nuestro. Absolutamente humano. Entonces, al final lo que creamos es una dependencia, porque dependen de nuestra intromisión continua y no lo veo viable. O sea, la pregunta sería, ¿cómo haces para, de alguna manera, romper ese tipo de barreras que si tenemos en cuenta otro tipo de opresiones que hemos vivido los mismos seres humanos? Vale. O sea, yo creo que en realidad hay como 3 puntos allí. El primer punto sería si intervenir en la naturaleza para ayudar a los demás animales es en algún sentido antropocentrista. La segunda sería si hacerlo haría a esos animales menos independientes. Y la tercera sería que no es viable hacerlo. Son 3 cosas distintas, creo. Sobre la primera cuestión diría, no es antropocentrista en ningún sentido, porque una actitud antropocéntrica es aquella que sostiene que los intereses de un individuo sintiente que pertenece a la especie humana son más importantes que los de otro individuo sintiente solo por el mero hecho de que no pertenece a la especie humana. Justamente lo que motiva intervenir en la naturaleza para ayudar a esos animales es considerar que sus intereses importan tanto como los de un ser humano y que deben ser cuidados como lo haríamos si se tratara de seres humanos. Otra cosa es
¿cómo identificamos cuáles son sus intereses? ¿Cómo identificamos lo que es bueno para ellos? ¿Cómo identificamos en qué consiste su bienestar? La respuesta es, del mismo modo que lo hacemos con los seres humanos, es decir, mediante las ciencias empíricas, o sea, mediante biología, por ejemplo, mediante medicina. Los mismos instrumentos que tenemos para identificar qué es lo bueno y lo malo para los seres humanos, dado el tipo de organismo que somos, nos sirven para identificar qué es bueno y malo, qué causa sufrimiento o qué hace que tengan vidas buenas individuos que pertenecen a otra especie. Todos somos entidades igualmente naturales, todas somos igualmente susceptibles de ser estudiadas mediante el método científico aplicado a las entidades naturales. ¿Esto haría que los demás animales fueran menos independientes en algún sentido? No, porque los demás animales actualmente es falso que se valgan por sí mismos para sobrevivir por sí solos. Todo lo contrario. Lo que los datos muestran es que la amplia mayoría de animales no humanos que vienen al mundo mueren poco después de nacer con sufrimiento. Esto quiere decir que solo unos pocos pueden sobrevivir hasta la edad reproductiva. Es falso que se valgan por sí mismos. Nunca diríamos de una comunidad humana que sus miembros se valen por sí mismos si el 99% de ellos mueren horriblemente poco después de nacer. Diríamos que algo falla en esa comunidad humana, que hace que sus individuos tengan vidas tan malas. Si no somos especistas, hay que tomar el sufrimiento de los demás animales desromantizado, del mismo modo que tomamos el sufrimiento de los demás seres humanos desromantizado. Y la cuestión sobre si es viable, esto es una cuestión estrictamente técnica. Como he mencionado antes, no tenemos los medios para hacerlo ahora, pero sí tenemos la obligación moral de investigar para lograr obtenerlos en el futuro. Precisamente sobre ese tema, yo veo que hay animales que tienen intereses contrapuestos. Quiero decir, un carnívoro tiene un interés que es incompatible con el interés del animal que es víctima de ese carnívoro. Son intereses contrapuestos y tienes que elegir a cuál de los dos ayudas, al que necesita comer o al que no quiere ser comido. Sí. Por otro lado, lo que has dicho de las crías y los animales que tienen más crías para compensar la alta tasa de mortalidad, sencillamente si tuvieran una tasa de mortalidad cero o cercana a cero, sencillamente sería inviable, pero no hoy en día con los medios técnicos que tenemos, sino sería sencillamente inviable porque la tasa de reproducción sería infinita. No sé, a no ser que modificáramos genéticamente a todos los animales del mundo, uno por uno, no se me ocurre ningún modo posible técnicamente, pero no hoy en día, sino por definición. Sí. Bueno, empezando por la segunda cuestión, que es la de carácter más técnico, es cierto, o sea de nuevo, ¿qué sería la situación ideal? Pues la situación ideal sería poder impedir que nacieran tantísimas crías y asegurarse que las que nacen tienen vidas buenas. O sea, lo que querríamos para los bebés humanos, digamos, ¿no? Es exactamente esto. Bueno, ¿cómo hacerlo? Una combinación de cuidados médicos, alimentarios y contracepción sería una posibilidad. Pero, como tú dices, ¿podemos hacer eso algo ahora? No. ¿Es posible que se pueda hacer en el futuro? Probablemente sí, quizá no a escala universal, por decirlo así, quizá a una escala pequeña o escala media, pero bueno, eliminar un poco los daños que los individuos padecen es mejor que no eliminarlos nada, ¿no? Sobre la cuestión de la depredación, es cierto que, lamentablemente, hemos dicho, la naturaleza no es un entorno ético, no es un entorno que se rija por principios éticos. Los intereses de los animales a veces son
contrapuestos. Del mismo modo que ocurre con las sociedades humanas. Es decir, en las sociedades humanas también nos enfrentamos a dilemas éticos graves por conflicto de intereses, ¿no? ¿Cómo resolver ese tipo de conflictos éticos? ¿Cómo resolver el hecho de que un depredador tenga que, para poder sobrevivir, tenga que privar de la vida a otro individuo sintiente? Y que si ese otro individuo sintiente quiere sobrevivir, el resultado, si muchos lo hacen, es que otro individuo sintiente muera. Depende de diferentes posiciones éticas más generales que tú sostengas. Hablando desde una perspectiva estrictamente antiespecista, lo que sí se te puede decir es, tienes que tratar esos casos como si los individuos en cuestión fueran seres humanos. No puedes darle una respuesta distinta simplemente porque sean animales. Entonces, no sé, quizá tú dirías, bueno, en estos casos yo tengo que ir a ayudar a la víctima. Puede ser una posición. En otros dirías, no, tengo que intentar no intervenir porque no sé exactamente quién va a recibir un daño mayor en este caso. Pero otra cosa que sí que podemos decir es, ¿habría alguna solución ideal para este problema? Yo creo que sí. Por ejemplo, si pudiéramos alimentar a algunos carnívoros sin que tuvieran que matar a otros animales, si pudiéramos desarrollar, como se está desarrollando, carne in vitro para seres humanos que fuera útil para ellos, también sería un buen principio para intentar disolver este conflicto de intereses y lograr que hubiera menos sufrimiento. También es importante tener en cuenta que justo este caso, que es el de la depredación, no es la fuente principal de sufrimiento de los animales salvajes. Eso es una fuente relativamente pequeña. La principal fuente es la que he mencionado antes. Es la estrategia reproductiva. No sé si pues acabó. Vale. Damos por finalizada la charla. Y vamos a dar 5 minutos, ¿vale? Hasta que viene la siguiente ponencia, que va sobre pinkwashing. Muchas gracias.